Abramos nuestras Biblias y vamos al versículo número 1, que dice de la manera siguiente, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores, y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirviendo a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amén. Oramos. Señor y buen Padre, te bendecimos. Te damos las gracias, Dios, por este momento y rogamos para que en esta ocasión, Señor, podamos entender más ampliamente este estudio que llevamos y que nuestro conocimiento crezca y vayamos, Señor, avanzando, creciendo, Padre, espiritualmente, no quedándonos enanos, Señor, espirituales, sino que nuestra mente también se vaya desarrollando y vayamos creciendo, que vayamos madurando, Padre, que vayamos viendo la vida en realidad como debemos de verla como creyentes, Señor, y que no nos espante lo que pasa o lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, sino que permanezcamos firmes y seguros, Señor, en tu palabra y en tus promesas, Señor. Lo que para el mundo es locura, Señor, para nosotros es promesa. Lo que para el mundo, Padre, es quizá falacia, Señor, para nosotros es seguridad. Por eso te damos las gracias en este momento, porque tu palabra es firme y fiel para nosotros. Y sabemos, Señor, que a través de ella nuestras vidas, nuestros pensamientos, Señor, nuestras acciones y todo lo que hacemos, Padre, está seguro porque está basado en ti y en tu palabra, Dios. Háblanos, dirígenos, guíanos, Señor. Y repréndanos también, Señor, en el momento que sea necesario para volvernos a encaminar, ponernos, Señor, en el rumbo correcto, Señor, y salir de la maldad y salir del pecado para venir a tus brazos, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Dios. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta tarde lleva por título de la esclavitud de la ley a la libertad en Cristo. De la esclavitud de la ley a la libertad en Cristo. Y continuamos, hermanos, con el capítulo 4 de nuestro estudio del libro de Gálatas. Ya hemos visto en los capítulos anteriores cómo Pablo se ha visto en la necesidad de tomar metáforas para ilustrar su argumento a favor de la justificación. Y como les dije, no me recuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, ¿verdad? Digamos que de manera general, todo el libro de Gálatas habla de la justificación. Pablo está tomando metáforas diferentes o está viendo la manera de cómo exponer su posición en cuanto a la justificación por fe, hermano, para que nosotros y hermanas, para que nosotros lo podamos entender. Y es por eso que él toma figuras, ¿verdad?, de diferentes formas, haciendo y tratando de que nosotros, no solamente nosotros como creyentes en la actualidad, sino en el caso cuando él estaba presente con los Gálatas, que ellos pudieran entender la situación en la que ellos se encontraban, ¿verdad? Si volvían atrás en el caso del judaísmo, ¿verdad? En esta ocasión, siguiendo con ese deseo digamos, de tomar ejemplo o de ejemplificar
la escritura o lo que está aconteciendo en este momento, Pablo ahora va a tomar la figura de un heredero o del heredero. Una figura que era bien conocida por los Gálatas, que era bien conocida por la cultura romana y que era bien conocida también por la cultura griega en cuanto a la herencia. Él trata de demostrar en esta figura, hermanos, cómo el heredero, aunque es heredero, cuando es menor, no puede tomar la herencia. Ese heredero va a tomar quizá, hermanos, la herencia en su momento, pero porque es niño no la puede tomar, ¿verdad? Y aunque no le quita nada por lo que es heredero, hermanos, no puede disfrutar de la herencia. Entonces, en esa situación, Pablo va a exponer, ahorita lo vamos a ver por unos ejemplos, ¿verdad? Cómo el heredero, valga la redundancia, hermanos, cuando es niño, casi está en la misma posición de un esclavo, porque no puede disponer. Entonces, va a llegar un momento donde el heredero va a poder disponer, ¿verdad? Pero el esclavo seguirá siendo esclavo hasta toda su vida. Pero el heredero en un momento, cuando se cumpla su edad o cuando llegue el tiempo de la promesa, saldrá de esa posición, entre comillas, como un esclavo, ¿verdad? Porque no puede, aunque esté todo allí, no lo puede tomar, no puede disponer de ello, ¿verdad? Por cuanto es un menor, ¿verdad? Y esa es la manera que ahora Pablo va a ilustrar la justificación, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos entender mejor. Y así podamos entender cómo es que pasa, hermanos, de la esclavitud a la libertad en Cristo Jesús. Donde la figura de un niño, hermanos, de un siervo, representa la vida bajo la ley, y donde la figura del niño adulto ahora representa la vida libre en Cristo Jesús, hermano. Entonces vamos a entrar y tengamos en cuenta, hermanos, esto es importante que lo veamos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, hablando aquí localmente, ya estamos entendiendo qué es la justificación? Nomás, si lo están entendiendo de verdad, levánteme su mano para saber. En cuanto a la justificación, ya hemos hablado 3 capítulos de eso. Si todavía no lo entienden, no se preocupen, ¿verdad? No se trata de que, a ver, levanten la mano para que digan que no. Si no porque si dicen que sí, aunque no les voy a preguntar aquí, después los voy a agarrar allá afuera y les voy a preguntar, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero es que entiendan completamente, porque esto es lo que está haciendo Pablo. O sea, desde el capítulo 1, aunque les habló más fuerte o más agresivo, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, ahora en el capítulo 4 sigue con la misma, pero él está tomando ejemplos. ¿Qué está haciendo él? Hasta que entiendan completamente qué es lo que está diciendo él. Hasta que logren entender qué es la justificación. ¿De qué manera fue puesta la justificación? ¿O de qué manera trabajó o trabaja la justificación? ¿Verdad? Entonces vamos a entrar al ejemplo de este niño, ¿verdad? Que es heredero. Gálatas capítulo 4, el versículo 1 al 3 que leímos, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y vean el versículo 1. Entre tanto que el niño es heredero, en nada difiere del esclavo. En pocas palabras está diciendo, el niño heredero es igual que un esclavo. ¿Qué derechos tienen los esclavos? Bueno, cuando existían los esclavos. A hoy, en la actualidad, ¿ustedes creen que existen los esclavos? A ver, denme un ejemplo, los que dijeron que sí. Miren, todos los que trabajamos por un salario
somos esclavos del que nos paga. En pocas palabras. Lógicamente que ya no nos dicen esclavos, nos dicen asalariados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacemos una labor por un salario, pero somos esclavos de esa persona que nos está pagando. O sea, eso sería un ejemplo actual. Vamos a decirle, la tecnología ha avanzado que hasta el título nos lo han cambiado, ¿verdad? Ahora nos llaman empleados, ¿verdad? Pero somos esclavos, o sea, eso es un ejemplo. Y sí, como bien lo decía alguien, todavía en algunos países existe la esclavitud literal, ¿verdad? Algunos o algunas, mejor dicho, todavía son tratadas como esclavas. No sé si ustedes entienden el término el trata de blancas. Eso es una forma de esclavitud, ¿verdad? Si no saben qué es, la trata de blancas son mujeres que son obligadas a la prostitución. Entonces, eso es una forma de esclavitud. O sea, existe la esclavitud, aunque nosotros veamos que la ciencia aumenta y que la liberación femenina. No, existe la esclavitud todavía, ¿verdad? Eso es de una manera muy, digamos, agresiva en cuanto a las mujeres, ¿verdad? Pero también está la otra manera que mirábamos, que les decía, o sea, cuando nosotros trabajamos para alguien y nos pagan, somos esclavos de esa persona que nos está pagando, ¿verdad? Y somos libres hasta que nos dejan ir, hasta que se termina el trato que hemos hecho. Pero la esclavitud sigue, o sea, lo que estoy dando a entender con esto es que, como dice la Escritura, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, el esclavo es lo mismo. Ahora, una persona que es rica y tiene hijos, lógicamente que los hijos, digamos, los empleados de ese hombre que es rico, miran a los hijos como futuros patrones, señores quizá. Pero el niño no tiene la capacidad de mandarlo todavía, ¿verdad? Pero el otro es empleado del jefe, digamos, ¿verdad? Y trata al niño como si fuera jefe también, ¿verdad? Pero el niño no lo mira así. Porque él es un niño. Todavía no entiende quizá la situación en la que se encuentra, ¿verdad? Pero en nada hay una diferencia entre este niño, que aunque sus padres son ricos o son millonarios, ¿verdad? En nada se diferencia con el otro que no tiene posición, porque él no puede tomar autoridad sobre lo que le va a tocar quizá en el futuro. Entonces, por eso es que dice, el niño heredero en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El niño heredero va a ser señor, o puede ser que ya el padre lo tenga testado para que sea el dueño de todo, pero no puede tomar posesión de ello. El pastor John MacArthur, hermanos, en su comentario, lo voy a leer textual, lo que él escribió, en su comentario al libro de los Gálatas, en la página 138 dice textualmente, y lo tengo que decir textualmente, hermanos, porque esto es lo que él escribió. Dice que en el mundo antiguo la división entre niños y adultos era mucho más marcada que en la mayoría de las sociedades actuales. ¿Qué quiere decir esto? Que en la antigüedad, hermanos, los niños ricos y los adultos tenían ciertas, o sea, no ciertas, sino era muy marcado. Se reconocía totalmente, o sea, no me recuerdo el nombre, pero me recuerdo de una película donde mataron al rey. No me recuerdo el nombre para darles el nombre, pero mataron al rey, pero él tenía un hijo. El hijo tenía, creo que, no me recuerdo si 6 u 8 años. Entonces, lógicamente que el rey tenía consejeros. Entonces, todos los consejeros arroparon al niño y lo pusieron como rey. El niño no entendía nada o no sabía de lo que se estaba tratando, ¿verdad? Pero el niño era el rey y lo tomaban como rey en su momento. Pero él tenía, creo, 6 u 8 años. Él no sabía gobernar. Allí estaban los consejeros, ¿verdad? Entonces, pero había una diferencia. O sea, en la antigüedad había esas costumbres, pues, que los herederos tomaban, en algún momento tomaban posición, ¿verdad? Pero no sabían en realidad lo que estaban haciendo porque eran niños. Llegó un momento donde sí. En la cultura judía, ¿verdad? Hablando de este tiempo de los niños, había un ritual o un ceremonial llamado el Mishvat, donde, fíjense que cuando el niño nacía, el niño judío, estoy hablando del niño judío, cuando el niño nacía,
La madre lo tomaba en sus senos, ella lo cuidaba hasta 7 años. De 7 años, el responsable era el padre, hasta 12 años. Y de los 12 años estaba esta celebración que se llama el Bar Mitzvah, donde el niño dejaba, dentro de la cultura judía, dejaba la infancia para pasar a la vida o tomar las responsabilidades de la vida adulta. Entonces, era en este Mitzvah donde el niño, en una fiesta de la Pascua o del Shabbat, si no me equivoco, donde cuando el niño cumplía los 12 años, se hacía este ceremonial y el padre dejaba al niño en su, digamos, como a su cargo, ¿verdad? Y hacía una oración el padre donde le daba gracias a Dios por haberle quitado la responsabilidad del niño. O sea, el niño iba a crecer, iba a ser instruido por el padre, iba a ser educado por el padre de 7 a 12 años, ¿verdad? No es que literalmente el niño a los 12 los abandonaban y los dejaban que hicieran lo que se reventara la gana, no, ¿verdad? Sino que ahora el niño, el padre hacía una oración y decía, gracias Señor porque, voy a especular la oración, gracias porque ahora ya esta carga de esta responsabilidad con este niño ya no es mía. Pero al mismo tiempo el niño tenía que hacer una oración porque como el padre ya lo iba instruyendo, el niño tenía que hacer una oración donde le daba gracias a Dios, ¿verdad? Por entrar o salir de la niñez a la edad adulta y donde ahora él se comprometía delante de Dios a cumplir con las leyes o con los mandamientos que le habían enseñado como judío, ¿verdad? Y también hacerse responsable de sus hechos, de sus acciones, a los 12 años. En nuestra cultura, a los 12 años, ¿quién le da responsabilidad a un niño, hermano? Pero eso es, hermano, una trayectoria que empieza desde el momento que nace. La madre lo enseña, lo va guiando conforme a la cultura judía y luego a los 7 años se lo suelta al padre. El padre lo empieza a enseñar conforme a la ley de Dios también, conforme a lo que nosotros conocemos como la Biblia. Para ellos el Torah o la ley, ¿verdad? Pero en su momento el niño va a tomar responsabilidad de sus hechos como persona y de sus acciones delante de Dios a los 12 años. O sea, y vayamos teniendo en cuenta esto, hermanos, de lo que leímos del capítulo 4, el versículo 1 al 3 del libro de Gálatas, ¿verdad? Porque el niño, hermano, en nada difiere del esclavo. El niño va a tomar responsabilidades hasta que salga de ese compromiso, o más bien de esa edad de niño, ¿verdad? Entonces, hasta los 12 años, el niño toma responsabilidad. En la cultura griega, un niño permanece bajo el control de sus padres hasta la edad de 18 años. En ese momento el niño se declara una especie, o se le hace un ritual también a él, y se hace una especie como si fuera un cadete, y él empieza a tomar responsabilidades, ¿verdad? Durante un periodo de 2 años, y cuando llega a la mayoría de edad, le cortan el cabello a este niño y lo ofrecen al dios Apolos. O sea, eso es otro ritual, donde ya el niño pasa de ser, mejor dicho, sale de ser niño a ser un adulto, ¿verdad? Pero, o sea, lo que les quiero dar a entender con esto, y vayan conmigo, es que va a llegar un momento donde sale de ser niño, donde las responsabilidades, o más bien donde va a empezar a tomar responsabilidades, dejando las del lado de un niño. En la ceremonia o en el ceremonial romano, entre los 14 y los 17 años, los niños y las niñas también llevan sus juguetes en una ceremonia similar. Las niñas llevan sus muñecas o lo que ellas tengan y lo ofrecen también a los dioses como símbolo de que están dejando la infancia, ¿verdad? Y aquí en este punto hay una porción que Pablo toma como referencia para dar a entender esto. Vayan conmigo a 1 Corintios 13, 11. En esta porción que vamos a leer, ya empieza Pablo, aunque está él hablando a los corintios, ¿verdad? Pero es hablando del mismo tema que estamos hablando.
Dice 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí en esta escritura, ¿verdad? Que se conecta con lo que estamos hablando, es que llega un momento, o más bien donde el niño, valga la redundancia y la repetición, hermano, es niño, va a actuar y va a pensar y va a jugar como niño. Pero va a llegar un momento donde va a salir de ese pensamiento, ¿verdad? Y va a dejar todo lo que es de niño. En otras palabras, va a madurar. Pero esto es mientras el niño se mantiene bajo la tutoría o el cuidado del padre. Este tiempo, hermanos, lógicamente que se va a cumplir. El tiempo de que este niño salga de ese cuidado del padre se va a cumplir, ¿verdad? Y es acá donde, hermanos, cuando vemos en Gálatas capítulo 4, el verso 2, dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Lo que está diciendo en Gálatas capítulo 4, el verso 2, hermanos, es que este niño va a llegar un momento donde va a salir del cuidado del Padre o de los curadores, ¿verdad? Al tiempo señalado por el Padre. Y vayan, hermanos, vayan viendo de que este punto del verso 2, ¿verdad? Es una promesa, hermanos. Es una promesa. O sea, quiere decir que este niño en un momento va a salir. ¿A quién le dieron una promesa de redención, hermanos? ¿Se recuerdan? Lo vimos la semana pasada. ¿A quién? ¿Alguien más para allá? Abraham. Capítulo 12, versículo 1. Lean conmigo, por favor. O sea, porque el niño, lo que está diciendo Gálatas, que este niño está bajo los cuidados, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1 y el versículo 2, está el niño, mientras es niño, está igual en la misma condición que el esclavo, pero están los cuidados del tutor o del curador hasta el tiempo señalado. O sea, en otras palabras, hay una promesa donde este niño va a dejar de ser, en comparación con el esclavo, igual. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, pero en Génesis 12:1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán bendición. ¿Están oyendo lo que le está diciendo Dios a Abraham? ¿Qué le dijo? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas, escuchen, en ti todas las familias de la tierra. O sea que hay una promesa. A Abraham no se le dijo ahorita, ¿o sí? ¿Qué le dijo cuándo? ¿Qué fecha? ¿Quién me da la fecha? No hay fecha. Está diciendo, se va a cumplir la fecha, en pocas palabras. No hay una fecha, pero esto que te estoy diciendo se va a cumplir en un momento. Amén. El verso 3 de Gálatas 4 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto, hermano? O sea, él está dando la metáfora o la comparación del heredero, del niño que no puede tomar posesión de todo eso, ¿verdad? Pero ahora dice, así nosotros también éramos niños, estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. No comprendíamos, pero fíjense bien, bajo los rudimentos del mundo. Bajo la religión X. Bajo las instrucciones equivocadas de no sé quién.
Hermano, cuando nosotros empezamos a ver por la palabra del Señor, que se nos empezaron a abrir los ojos, empezamos a entender, hermano, todavía estamos bajo los rudimentos del mundo. Lógicamente, hermanos, que aunque me cueste trabajo, no me cuesta trabajo, pero lo tengo que repetir quizá muchas veces, ¿verdad? Porque nosotros salimos de la religión popular, nosotros estamos acostumbrados a que todo tipo de rituales allí participábamos, ¿sí o no? Y que se hacía no sé, mencióneme algo, digamos una procesión, que la de ceniza, que cualquier cosa, hermano, allí íbamos. ¿Por qué? Porque éramos niños, porque estábamos, hermano, esclavos bajo los rudimentos del mundo, y creíamos que ese tipo de enseñanzas eran las correctas, ¿sí o no? Y pensábamos que el hombre o el fulano que estaba allí instruyéndonos nos decía la verdad, ¿sí o no? Porque eso es lo que... ¿Por qué? Porque éramos niños. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud. O sea, en nada, hermano, se diferenciaba que nosotros que probablemente éramos religiosos, en nada se diferenciaba con aquellos que estaban en el mundo literalmente pecando. Aquellos que andaban quizá matando gente, andaban vendiendo droga, hermano, ponle el nombre que tú quieras. En nada se diferenciaba. ¿Por qué? Porque éramos niños y estábamos en esclavitud. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 2. Verso 8. Léanlo. Entiéndanlo. Dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué dice la Escritura, hermano? ¿Lo leyeron? Mirad que nadie os engañe. Estén atentos, no se dejen envolver. No dejen que les traigan enseñanzas equivocadas, que son solamente palabrerías, que son, hermanos, a lo mejor dulces al oído, según las tradiciones, los pensamientos de los hombres. Estoy parafraseando el versículo, ¿verdad? Los rudimentos del mundo, pero no tienen nada que ver con Cristo. Así también nosotros, Gálatas 4:3, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Si nos dejábamos engañar, nos dejábamos engañar. ¿Y por qué? Porque éramos niños. Hermano, cuando tú miras esta posición, cuando dice la gente que todos somos hijos de Dios y que nadie sabe si se va a ir al cielo y que solamente Dios es el único que lo sabe, hermano, ¿es por qué? Porque es un niño guiado bajo los rudimentos de un hombre o de una mujer, que no puede, hermano, diferenciarse entre la esclavitud del hombre que está en pecado y ese niño, aunque es religioso. ¿Me entienden? Y Pablo está exponiendo esto, hermanos, porque estos Gálatas habían recibido a Jesucristo y aunque los otros los querían judaizar y los querían hacer prácticamente que volvieran atrás, Pablo le está diciendo, no, esta situación ya pasó. Ahorita lo vamos a ver cómo es que ya pasó, pero él los está poniendo en este punto para que vean cómo es la justificación. Cómo salieron de ese lodo cenagoso en el que se encontraban para estar ahora en Cristo Jesús. ¿Lo miran? ¿O no lo miran? ¿No lo miran? ¿Sí lo miran? Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora, vamos a ver cómo es que este tiempo de salir de esa niñez o de ese punto que es como heredero, ¿verdad? Para poder tomar posesión de la herencia. Gálatas capítulo 4, el verso 4,
Al verso 8 voy a leer. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Hermano, necesito que vayan leyendo conmigo, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Hermano, perdón, voy a hacer otra pausa aquí. Es que si nosotros no leemos esto, hermano, no le vamos a agarrar sabor. No vamos a entender en realidad. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjense que lo que está pasando aquí, por eso que les digo que es importante y que quería que lo lean conmigo, hermano, es que recuérdense que el niño, aunque es heredero y es dueño de todo, mientras es niño no puede tomar nada. No puede tomar nada, no puede ser dueño de nada. Aunque los empleados lo reconozcan como dueño de todo, pero él no puede tomar nada. Pero hay una promesa, ¿sí o no? De cuando este niño salga, por eso que les puse los ejemplos del judío, del romano y del griego, ¿verdad? ¿En qué momento ellos salen? Ritualmente hablando, hermanos, ellos van a salir de esa posición de niños para pasar a ser adultos. Nosotros éramos niños, hermanos, guiados por los rudimentos del mundo. En un momento, hermanos, tenemos que salir de esa condición. Por eso es que nuestra mente, hermano, tiene que ir madurando. Nuestros pensamientos tienen que ir madurando. ¿En qué momento salimos nosotros de esa posición de niños guiados bajo los rudimentos del mundo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios dijo, este es el momento exacto para que la promesa de en ti serán benditas todas las naciones se cumpla, dice la Escritura, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Hermano, para nosotros la promesa del cumplimiento de la mayoría de edad, para que lo podamos entender, para salir de la esclavitud, de los rudimentos del mundo, para salir, hermano, y poder tomar posesión de la herencia, es en el momento exacto del nacimiento de Jesucristo. Cuando Él nació, hermanos, para nosotros es como decir el Señor, aquí está el momento de tu mayoría de edad, puedes salir. Ahora, hermano, dice Lucas 1:31. Porque la promesa es que, fíjense bien, que el hijo nacería de una mujer. Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás, en tu vientre, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Y su reino cuándo tendrá fin? Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El cumplimiento, hermanos, cuando se recuerdan que les dije que los griegos, no, los romanos, los niños y las niñas tomaban sus juguetes y los llevaban a un ritual para poder salir de la infancia y ser ahora vistos como adultos. Hermano, se cumplió el momento de su mayoría de edad, de los 14 a los 18, hermano. El momento que Jesucristo nace es el momento que nosotros cumplimos la mayoría de edad para salir de la esclavitud. Leamos Gálatas 1 otra vez, 4:1, perdón. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y
curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, mientras nosotros, hermanos, mientras Cristo no aparece, nosotros estábamos, digamos, en ese espacio o en ese tiempo. Pero al nacer Jesucristo, hermano, ahora ya el tiempo de nuestra salida es ya, ahora. Dice Hebreos, hermano, si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón. Si el Señor te está hablando ahora, no te endurezcas. Ponte, hermano, alerta a lo que Dios te está haciendo entender o te está llamando. Juan capítulo 1. Versículo 12 en adelante. Póngalo allí en espacio. Vamos a hacer una comparación de lo que está diciendo Gálatas con Juan. Dice el verso 5 de Gálatas 4, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Padre. O sea, la promesa, hermano, era para que nosotros no solamente íbamos a recibir, hermano, la herencia, sino íbamos a recibir un título. ¿Me entienden? Un título. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que recibieron a Jesucristo, a todos los que creyeron en Él, a todos los que creen que Él es el Mesías, a todos los que creen que Jesucristo es el Señor, a todos los que creen que en Él hay salvación, a todos los que creen que solamente en Cristo, hermano, hay vida eterna, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 3, hermano, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, los que no están siguiendo los rudimentos del mundo. Los que están, hermanos, siendo engendrados por Dios. Verso 14 lo leo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, la promesa del Hijo nacido de mujer. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, en Jesucristo, hermano, no solamente se termina, hermano, nuestro tiempo de espera. En Jesucristo, hermano, se cumple la fecha. En Jesucristo tenemos, hermano, la oportunidad de tomar en posesión de nuestra heredad. O sea, salimos de la esclavitud. Salimos, hermano, de la misma comparación del esclavo con el niño heredero. Hermano, en Jesús ahora podemos tomar la herencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tomar de esa herencia? A todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de... Hermano, vean esto, que esta metáfora que estamos hablando, o esta alegoría que está diciendo Pablo del capítulo 4 en cuanto al heredero, hermano, solamente es un ejemplo para que veamos cómo estábamos nosotros antes y cómo en Jesucristo ahora somos libres. Y los Gálatas, lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas es que no podemos regresar atrás. Ya hemos sido justificados en Jesús. De nada nos sirve volver atrás. Hermano, si nos están diciendo que vayamos para atrás, espiritualmente hablando, que regresemos a donde estábamos, hermano, ¿qué le estamos diciendo con esa acción a Dios con el sacrificio de su Hijo? Uno, que no tiene valor, que no me importa. Se murió porque quiso, padeció porque Él quiso. Yo no tengo nada que ver allí.
Hermano, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, creo yo, ¿verdad? Y pienso que puede ser el pensamiento de todos, es porque hemos entendido la condición en la que estábamos y que no podíamos salir de ella. Hermano, yo hablaba con mis hermanos el miércoles que nos reunimos y ellos están aquí de testigos. Y poníamos el ejemplo de una bóveda, que si nos metieran todos allá adentro en una bóveda de un banco, ¿cómo salimos nosotros de esa bóveda del banco? Nosotros no podemos salir, necesitamos alguien que nos saque. Porque nosotros, hermanos, estamos muertos en delitos y pecados. Y es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Nosotros de esa condición no podemos salir, si no es Cristo el que nos saca. Por eso, hermanos, es que él está diciendo en comparación con el niño heredero, porque en su momento está igual, cerrado, igual que un esclavo. Aunque es dueño de todo, pero cuando Cristo viene, el cumplimiento se da, hermano, y ahora este niño puede tomar herencia. ¿Cuál era la promesa? ¿Se recuerdan? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermano, y en Jesucristo se cumple esa promesa. Y nosotros, hermanos, recibimos el título de hijos de Dios. Ahora, Cristo nació, hermanos, fíjense, y con esto finalizamos. Romanos 8:2. Cristo nació bajo la ley para redimir a todos los que estábamos bajo la ley. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:2 y el 4, hermano. O sea, Cristo nació bajo la ley para que en Él se cumpliese la ley, para que nos sacara a nosotros que no podíamos cumplir la ley, hermano, y para que en Él se cumpliese la justicia. Vean el verso 4, para que la justicia, o sea, la justificación de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos justificados, hermanos, y lo vuelvo a repetir y lo vamos a seguir hablando quizá hasta el final. En Cristo Jesús fuimos justificados, hermanos. No hay nada, no hay nadie, no existe otra persona, hermano. No hay santo, no hay, hermano, ¿qué le puedo decir? Poder, nombre, hombre, altura, hermano, gobierno. No existe nadie, hermano, más arriba que Jesucristo. Y solamente Él es el único que nos pudo sacar de esa condición, hermanos. Amén. Vamos a orar. Perdón, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias en esta tarde por este mensaje, Señor, y por tu palabra. Porque ciertamente nosotros estamos bajo rudimentos del mundo, Señor. Practicábamos, hacíamos y disfrutábamos haciéndolo, Señor. Religiosamente, Señor, creíamos o nos creíamos a lo mejor mejores que otros. Pero éramos niños, Señor, guiados bajo los rudimentos, bajo las religiones de este mundo, Señor. Pero cuando vino Cristo, ahora pudimos entender que todo eso era falsedad, que no era seguro, Señor, y que no había ninguna seguridad. Porque ahora en Cristo, Señor, se cumplieron todas las promesas que tú habías hecho para nosotros de redención, Señor, y de justificación. Gracias, porque ahora nosotros ya hemos tomado la decisión de seguirte a ti, Dios. En nuestra vida, creo yo, Señor, ya no existe otro más que tú. Y quizás esta debería ser una oración personal. Pero también sé, Señor, que hay muchos y muchas que a lo mejor están allí batallando, Señor, luchando con decidirse. Pues este es el momento que Dios te llama y que te está hablando.
Si tú quieres venir a Jesucristo, salir de esa condición de niño, porque ahora ya la promesa está cumplida, Cristo está en medio de nosotros y el tiempo de salir para ser justificado, dejar esa esclavitud, es ahora, en este momento. ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Quieres vivir para Él y entregarle tu vida? Repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, reconozco mis pecados, Señor. Reconozco que era un niño guiado o una niña guiada, Señor, bajo la religión. Confundido o confundida, Señor, y desviado o desviada, Señor, hacia un camino inseguro e incierto, Dios. Pero ahora entiendo, Padre, que es en ti y en Jesucristo la promesa de mi justificación, la promesa de mi redención, la promesa de mi salvación, Señor, la promesa de bendición. Por eso ahora yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por haber fallado, por haber ignorado o por haber, Padre, quizás voluntariamente, Señor, cometido en contra de ti actos, hechos religiosos, Señor, que ofendían tu santidad. Por eso, Señor, te pido perdón. Anota mi nombre en el libro de la vida y guíame a vivir, Señor, más pegado a tu palabra y a tu verdad. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.